Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tengo a Gerardo Valve Sensei, con sus dojo apuntes, que lamentablemente no pudieron ser en vivo porque hemos tenido problemas técnicos y hemos tenido que abortar la operación durante dos veces seguidas. Entonces dijimos, esta vez la grabamos para asegurarnos de que les llegue la voz de Sensei de la mejor forma posible, y para asegurarnos de que la audiencia reciba lo que exige, porque había gente que estaba exasperada, que no podía escuchar bien la voz de Sensei. Así que bueno, nos tiramos al agua y les recuerdo que vamos a intentar hablar nuevamente sobre el tema de los mitos, leyendas y falacias de el karate. Bienvenido, Sensei. Bueno, muchas gracias. Lamentamos, en lo personal, lamento profundamente que algunos hayan quedado con tres o cuatro palabras, no hayan podido ver nada y escuchar menos. Así que bueno, intentaremos reflotar esto que hace un poco a la historia de nuestra práctica diaria, ¿no? O sea, capaz que antes era mucho más notorio esto y ahora capaz que con los medios se hace más difícil poder eh, inculcar un mito, una leyenda o una falacia, ¿no? Bueno, primero vamos a desarrollar qué es un mito, qué es una leyenda y una falacia brevemente, solamente a los efectos de que cada uno se ubique en lo que es la parte literaria de la historia, ¿no? Por ejemplo, tenemos que los mitos relatan acontecimientos prodigiosos protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, dioses, semidioses, héroes, etcétera, que a partir de lo que crearon desde los orígenes hicieron que el hombre fuera lo que es. ¿No? O sea que el karate absolutamente está exento de mitos. O sea, cuando se habla del mito del karate, ya ahí tenemos un problema. No hay mitos en el karate, porque no hay dioses en el karate. No hay nada que involucre a ningún dios, a ningún semidios, ningún héroe, así que los que se quieren endiosar dentro del karate están liquidados, porque no hay referencia para esta pobre gente. Por ¿Ah? definición. Por definición y por empirismo puro y duro. Vamos al segundo punto, que sería la leyenda. Típicamente la leyenda es una narración tradicional realizada de modo conversacional que refleja una representación simbólica de la creencia popular. Contrariamente al mito, que se ocupa de dioses, la leyenda se ocupa de hombres que representan arquetipos, tipos humanos característicos, como el del héroe o el del anciano sabio. Bueno, acá sí podemos especular de que la leyenda tiene un punto real a través del cual se genera una espiral de historias que se van pasando de generación en generación, de boca a oído, Ujú. y que obviamente desvirtúan la historia original, pero en el fondo sí hay una historia original. ¿Ah? Y esto es importante porque sí en el karate hay mucha leyenda. Mm. ¿Ah? Entonces, vamos al tercer punto, que sería, la falacia narrativa es un modo o patrón de razonamiento que siempre o casi siempre conduce a un argumento incorrecto. Esto es debido a un defecto en la estructura del argumento que lo conduce a que ésta sea inválido. Bueno, y acá tenemos la mentira que nace de quererse poner en un lugar que no corresponde y entonces generar una historia que nunca existió. Aunque tiene un viso de lógica, porque el que miente siempre tiene una razón, aunque aparentemente no exista, siempre hay una razón. Y lo hace con una cierta estrategia para que seduzca a quien lo escucha. Quien no profundiza más se queda con esa historia que obviamente nunca existió, nunca pasó, eh, y hay millones de ejemplos dentro del karate de este tipo de cosas. Así que bueno, dejemos de lado los mitos, que ya vemos que no tienen ningún tipo de connotación dentro del karate. Así que cuando ustedes lean por ahí o alguien les diga
No, porque este es un mito del karate. Bueno, es una falacia narrativa. Ni siquiera es una leyenda, es una mentira pura y dura. Vamos a las leyendas. Las leyendas dentro del karate, que tiene una particularidad que tiene muy poco descrito, aunque cada vez se está encontrando más material, porque si bien en el reino de Ryukyu no había muchas cosas escritas, sí cuando se trataba del mercantilismo, que era la base económica del reino, ya que chinos y japoneses escribían absolutamente todo, lo mismo pasaba con los Mm, coreanos, lo mismo pasaba con otras naciones de la zona. Entonces, si bien dentro de Okinawa es muy difícil a veces encontrar un material que nos conduzca a desarrollar la historia del karate, de repente sí, en anotaciones chinas o japonesas se ha visto de que existe connotaciones, perdón, anotaciones que hablan de las artes marciales que se practicaban en Okinawa. Eh, pero dentro del populacho, dentro del pueblo de Okinawa, todo era muy sui generis, ¿no? O sea, se podía hablar de Higamatsu, se podía hablar eh, de la importancia de algunos maestros chinos que llegaron a Okinawa allá por el 1300, algunos dentro de esas 36 familias, que pueden haber sido 38 o 450. El número 36 es un número polivalente, es un número que tiene connotaciones, como en toda Asia, la numerología tiene valores. El número 36 tiene un valor. Por lo tanto, pienso yo, y esto es una cosa que no es una falacia narrativa, es una idea propia, de que puede tener un que ver el número 36 para adjudicar la importancia que tuvo ese asentamiento chino en Okinawa, que obviamente lo nutrió de valores culturales incalculables, ¿no? mm. Y dentro de esos valores estarían las artes marciales. Entonces, eh, eh, a partir de ahí empieza una parte de la leyenda del karate de Okinawa. O sea, ¿quién enseñó a quién y qué le enseñó a quién? O sea, eh, se dice que, y entonces a partir del se dice que, creamos una bola de nieve que si bien tiene ese núcleo, como ya dijera, histórico, deforma la realidad, y cuando llegamos al siglo XXI, después de haber pasado ya 6 siglos, entonces lo que llega viene muy baqueteado. Pero bueno, llegando un poquito más acá en el tiempo, o sea, entre el 1300 y el 1600, en esos 300 años, la nebulosa es prácticamente absoluta. Mm, Sí se sabe que hay un ejército, se sabe que hubo 3 ejércitos porque hubo 3 reinos, o sea, hubo una guerra que fue la guerra de las 3 montañas, eh, que uno parecería, el que ha estado en Okinawa sabe lo que es Okinawa, sabe lo que es. No se puede hacer a la idea de que existiera en esa isla, eh, con las dimensiones que tiene, 3 reinos, ¿no? O sea, mm, y que 3 reinos que tuvieron importancia, porque el primero de ellos, por ejemplo, fue el que creó el comercio con China, o sea, si habrá tenido importancia. Y sobre todo si habrá tenido importancia para China fijarse en un puntito diminuto en el mar, ¿no? Que aparte tenía problemas culturales enormes y que aparte tenía otro problema. Las corrientes en esa zona son terribles para poder llegar en barco. O sea, hay que esperar un momento determinado que no sea cuando están los monzones, etcétera, etcétera. O sea, que llegar a Okinawa no era una cosa fácil en aquel momento. No te tomabas un avión de Narita y aterrizabas en el aeropuerto de Naha. O sea, había que llegar. Y esa zona, donde confluye el mar de la China y el Océano Pacífico, genera unas turbulencias bastante embromadas a la hora de, de, de navegar. Eso trajo aparejado que hubiera infinidad de naufragios, que a su vez contribuyeron a la leyenda. mm. Como vamos a ver,
Por ejemplo, esos naufragios trajeron entre sus marineros a pseudo maestros de Chuan Fa o el arte marcial chino, ¿no? Sí, Maestros que... ¿eh? eso fue una cosa que siempre me llamó la atención, que daba la casualidad que los que naufragaban siempre en Okinawa eran maestros. No es tan así. Ellos tenían, mirá si habrá habido cantidad de naufragios que uno de los reyes, de los últimos reyes de Ryukyu, destinó un lugar como una villa solamente para náufragos. Ah, O sea, si habría cantidad de náufragos, o sea, por eso digo que la realidad es que sí, era muy difícil llegar a Okinawa, si no se contaba con el conocimiento de los distintos movimientos de vientos y mareas, y a su vez si no se tenía una buena nave, ¿no? Para poder cruzar esa distancia, que no eran tan grandes tampoco, ¿no? ujú, Este, pero de cualquier manera volvemos a que Okinawa era importante para China, increíblemente era importante para China. Y no solamente para China, para Corea también. Y ya vimos que posteriormente también lo fue para Japón, ¿no? Ni que hablar que la segunda Guerra Mundial, la puerta a la finalización de la guerra con Japón fue Okinawa. La batalla de Okinawa fue la que determinó el fin de la... Realmente, esa no fueron las bombas atómicas. Las bombas atómicas fue una prueba innecesaria desde mi punto de vista. Hay quien dice que no, que había que tirar las bombas porque si no la guerra podría haber durado 20 años más. Eso es la mentira porque la gente se muere de hambre y no. Estaba cortado todo el camino. Entonces, lamentablemente la geopolítica influyó mucho en la destrucción de 200.000 personas en un segundo, sin contar con todo lo que vino después. Bueno, pero eso es otra historia. Eh, Volviendo a las leyendas. Esos naufragios trajeron aparejado que se dijera que tal maestro aprendió con el náufrago tal, que muchas veces era la misma persona, pero que cambiaba el nombre. O sea, por alguna razón, Anán era Chinto. Anán exigieron varios nombres. Dentro de Anán la pronunciación cambiaba y entonces parecía que era otro maestro, pero era el mismo. ujú. Eh, Se involucra que, si bien son contemporáneos y llegaron a conocerse Matsumura y Matsumora, a veces hay también una confusión en ese aspecto, porque esto todo es una confusión. En Okinawa, Matsumura y Matsumora se pronuncian Machimura, Mm. indiferentemente. Entonces, hay historias que se le adjudican a Matsumura que de repente las fueron de Matsumora y viceversa. Porque casualmente los dos aprendieron con un maestro. Uno se llamaba Nan y el otro Chinto o Chinto. Entonces, era el mismo maestro, era el mismo chino, era el mismo náufrago. Bueno, eso es una cosa que quedará en la bruma del tiempo. Eso por un lado. Eh, y como eso, tantas leyendas, ¿no? Es decir, las leyendas en Okinawa son moneda corriente. La historia de Okinawa son moneda corriente. Por lo que ya dije, una, la falta de escritura. Dos, que era un lugar prolífero por la cantidad de culturas que convergían en la isla, ¿no? Entonces, cada cultura trae aparejado su propia leyenda, Ujú. trae consigo su propia leyenda. Como tercer punto, de esto de las leyendas podríamos hablar largo y tendido, pero creo que no sería la idea original hablar de las leyendas, porque son inconducentes, en definitiva son inconducentes. O sea, sí tienen una historia, un centro de realidad, pero no de confirmación. Y cuando no existe una confirmación, entonces ¿de qué estamos hablando? Entraríamos a la especulación. Y la especulación lo que trae es confusión. Entonces, por el momento, no entraríamos en la leyenda. Como tercer parte tenemos lo que es la narrativa falaz o la falacia narrativa, que como ya viéramos, se crea de la nada, eh, pero es muy inteligente en su elaboración. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo decir, no, yo me encontré con un maestro en el puerto de Montevideo que me vio y me dijo, Gerardo, quiero que seas mi alumno, te voy a enseñar todo lo que sé. Vengo de...
soy la 23ª generación de maestro de la palma vibrante. ¿Está? Eso. Y bueno, me creo esa mentira, la elaboro bien, veo de dónde puede venir alguien. Y eso es una mentira absoluta, pero que tiene un viso de lógica y que me la pueden creer perfectamente, la puedo vender perfectamente. Mm. La puedo vender en el siglo XXI. Imagínate en 1960 o 70, cuando estaba. Porque aparte de otra cosa, ¿no? O sea, para lo occidental, todo lo que viene de Oriente tiene un misterio ya incorporado, implícito. Que Sí. las películas, esas viejas películas de saltos kilométricos y de maestros de, luengas barbas blancas que se paraban arriba un pajarito y no lo aplastaban, bueno, contribuyeron a formar esa mitología del género, ¿no? Ahora, ¿cuál es la necesidad o cuál puede ser la necesidad o los motivos eh, que lleven a crear una mentira de ese tipo? Lo Digo, mismo que porque ahora, posición, poder, jerarquía. exacto. Este, No, 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 la humanidad en eso no avanzó nada, evidentemente que no. ¿no? O sea, seguimos. Lo que pasa es que cada vez la mentira se tiene que hacer más sofisticada porque cada vez hay más medios como para poder desarmarla. O sea, si yo contara mi historia del maestro que conocí en el puerto, que me enseñó la 24ª generación de maestros de la palma vibrante, alguien va a decir, vos, tarao, vos ibas a la escuela Chile, estudiabas en el Liceo Rodó. Digo, a ver, hoy es más fácil, digo, ¿entendés? O sea, los lazos de comunicación son muy grandes y hacen que ese tipo. Pero en el año 60 o en el año 50 o en el año 70 no había eso. Entonces era mucho más fácil elaborar una mentira, acariciar el gatito y ser un gran maestro. ¿Ah? Aunque no se supiera nada. Como ya conté, la historia de un chino que era cocinero y que leía libros y entonces daba la clase al otro día con los libros que estaba leyendo. Y se construyó la historia y era el estilo de las 8 dimensiones. Pero eso es un tema Chen que Ching Wen. es un tema que se repite en casi todos los lugares donde hay artes marciales, ¿no? Claro que se repite. Lo que digo es que hoy es más fácil desenmascarar. Sí, sí. Eh, pero los motivos siguen siendo los mismos, ¿no? O Los sea, motivos son exactamente los mismos, son el ego, el ego puro y duro, el tener una posición de poder, que es el poder de la nada, siempre digo yo, que es el poder de la nada, porque no tenemos influencia en decisiones gubernamentales, ni tenemos decisiones de vida o muerte, ni nada por el estilo, simplemente es el creer que uno tiene un lugar de preponderancia en la vida, cosa que no es así, para nada. Al contrario, lo que demuestra es nuestra baja autoestima que necesitamos engrandecerla creando una historia que no existe. y el gran tema, para mí, ¿no? El tema principal sobre esto es el tema de la, cómo este tipo de cosas condicionan lo que se hace sobre el tatami. Sin lugar a duda, sin lugar a duda, porque la falta de experiencia, por un lado, la falta de conocimiento, primero, la falta de experiencia, segundo, eh, el autoconvencimiento que tiene el mentiroso de que lo que está diciendo tiene eficacia. Mm. Y eso produce que se generen alumnos crédulos que cuando salen a la calle son carne de cañón. Claro. O si no, también alumnos que gastan 10 años o 15 años en eso antes de darse cuenta que es todo una falacia y siguen con la falacia o empiezan de vuelta, ¿no? La verdad que yo no conozco a nadie que haya empezado.
no conozco, digo, por ahí conozco a alguien, pero son los menos los que empiezan de vuelta una vez que descubrieron de que vivieron una mentira, ¿no? Realmente lo que se ha perdido es alguien que potencialmente podía haber sido un elemento muy bueno en la difusión del verdadero karate si se lo hubieran enseñado. Digo karate porque es lo que hacemos nosotros, pero esto es en todas las artes marciales en general, ¿no? Es decir, Sí. cuando... Yo conozco un compañero que estuvo años y años en un lugar y se dio cuenta que no, que caía dentro de esta categoría y cambió. Pero también conozco gente que ha estado años y años en un lugar y se dio cuenta, igual lo único que hizo fue abrir un propio branch de la misma mentira. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Muchos hacen eso, ¿no? O sea, bueno, ya me la comí con papa frita, bueno, ahora que se la coman otro y yo la sigo vendiendo. Claro. Lo que pasa es que se le engaña a Pichanga, ¿no? Porque es... Vos fíjate que yo veo maestros, entre comillas, que tienen las paredes llenas de pergamino y no hay ni uno que tenga un maestro sólido atrás que lo haya firmado. Mm, exactamente. Es decir, son todos, lo firmó George Bennington. Sí. ¿Quién mierda Y es John sí, Benito? yo qué sé, digo, igual, digo, y lo muestran como si fueran trofeos. Y vos decís, pero yo qué sé, digo, no sé, capaz que porque uno ha estado o ha pretendido siempre estar dentro de una línea y que esa línea tuviera un cierto reconocimiento, independientemente de que cada uno después tiene que seguir siendo un buscador, y eso hace referencia a lo que ustedes hablaban el otro día, pero un buscador sobre bases sólidas, no sobre quimeras, ¿no? A mí el sistema que uso, lo uso conmigo, por supuesto, en primer lugar, pero que uso para discernir las personas que tengo delante en el karate es los que me hablan de karate, me hablan de su experiencia del karate, de cosas que les gustan, que no les gustan, están de acuerdo, desacuerdo, lo que sea. Me están hablando de la técnica, la experiencia del tatami. Y después están, que son la gran mayoría, los que te hablan de personas del karate. Te hablan de papeles, de certificados, de genealogías, de lo malo que es aquel falsificó tal cosa, siempre apuntando a otra gente. O sea, te hablan sobre un montón de cosas que no tienen nada que ver con la práctica y la vivencia del karate. Entonces ahí para mí es una señal de alarma, ¿no? Cuando se vive en No, ese mundo. lo que pasa que esa gente puede tener, pueden ser realmente buenos practicantes. Lo que Mm, pasa es que a su vez necesitan respaldarse en lo mm. mal que hacen los otros para eh, En encubrir de repente mm, cosas que ellos ven dentro de lo que hacen que no está bien o que mm, no llega a buen puerto. A ver, yo prefiero a esos y no a los que mienten desde cero. mm, ¿Tá? Yo prefiero lo prefiero y que se entienda bien. No es una preferencia de mejor, sino digo, este hace menos daño mm. a sus alumnos. Capaz que se hace daño él porque cuanto vos más peor hablas de otros, estás haciendo una referencia directamente hacia vos, ¿no? Seguro. Eh, pienso. Pero de cualquier manera, a ver, eso también es imposible, ¿no? O sea, No, pero también yo me refiero cuando hablan de sí mismos, apuntan a títulos, a jerarquías, a años de entrenamiento. No hablan de sí mismos desde la experiencia del karate, ¿no? Eh, Cuando querés entablar una discusión, un diálogo sobre una temática concreta, siempre sale el argumento de que no, pero yo hace 50 años que entreno karate. Capaz que repitió el primer año 50 veces, no lo sabemos. O no, porque mi sensei era tal y decía tal cosa. O sea, es imposible entablar un diálogo con ese tipo de gente porque siempre están escudándose atrás de autoridades ajenas, genealogías, jerarquías heredadas, supuestamente, ese tipo de cosas, ¿no? hay que hacer una diferenciación entre las jerarquías, entre las genealogías y entre las graduaciones. Si estas tienen una base real y entonces vos la podés decir, no es
ofensivo y es probado, si es probado, eso yo personalmente no lo encuentro para nada mal. O sea, si los años de práctica están sustentados sobre una historia real, Por ¿por qué no supuesto, decirlo? ¿Por qué no por decirlo? Digo, supuesto. porque eso no. Ahora, el problema es cuando no tenés ni los años ni lo que te respalda es real. Entonces, ese sí es un problema. Es decir, pero alguien que me habla de su trayectoria y es probada, mm, lo aplaudo o no me interesa, o me interesa. Tengo esas opciones. Pero en ese caso, personalmente, eh, yo hablo de mis maestros y hablo, y me parece que eso hace a mi historia, digo. No, no, pero no es en el contexto que yo me refiero. Yo puedo hablar contigo, por ejemplo, y te digo, Sensei, vi tu kata y vi que el Seiken no lo haces completamente recto y con el codo para afuera como hace mucha gente, sino que dejas tu codo hacia abajo Sí, sí. y, ¿no? Entonces, Y pues yo te digo, no, pero así lo hace mi maestro, por eso yo lo hago así. exactamente. Entonces no hay una investigación propia de decir que yo lo hago así porque entiendo de que existe una X razón real. Exactamente, Bueno, sí, exactamente. por ese lado, sin duda que eso también no habla muy bien de quien perdura a través del tiempo errores o no errores, pero no los ha estudiado de la suficiente manera como para no necesitar el bastón del maestro. A eso me refiero, a eso me refiero. No, pero por ese lado sí, sin lugar a dudas. Es lamentable porque es lo más común y normal que, sobre todo en escuelas que tienen el elemento tan malo y tan pernicioso que es esto es así porque es así. Mm, claro. Y eso es así y no tiene modificación, no tiene cambio, no hay manera de que lo interpreten de otra manera, valga la redundancia, y está destinado a morir, porque al no tener una explicación, o sea, las cosas, a ver, eso de haga y no pregunte puede no estar bien para los ojos nuestros, o puede estar bien si la cultura lo ameritaba así, lo hacía así. Para los occidentales, ese acto de sumisión, de hacer y no preguntar, no está bien, no nos deja conforme, aunque acá tenemos un problema serio, que las artes marciales en general lo han transitado y el karate nunca se ha podido despegar de él. Y es el no querer mojarse. Mm, ¿No? Es decir, eh, yo por ejemplo voy a poner mi ejemplo porque lo manejo. Hago tres formas de Unsu, ninguna nada que ver ni con la de Shito Ryu ni con la de Shotokan. Tres formas. Una que Yuchoku le enseñó a un alumno, otra de que un alumno de Yuchoku me enseñó a mí y la que se está haciendo ahora. En sí son bastante parecidas, pero tienen diferencias que hacen a que el Bunkai también se vea alterado. No solamente el Bunkai, sino el Embusen, porque cambian de dirección diferente. Hice la pregunta hace relativamente poco y no me contestaron. no te contestaron. No, todavía no me contestaron, por lo menos. Yo sigo haciendo las tres formas porque considero de que las tres son valiosas, independientemente de que una de ellas para mí está inconclusa y dos están bien formadas, pero yo quiero saber cuál es la original Claro. y no me lo han podido decir todavía. Una porque el maestro que lo enseñó falleció y se llevó la historia a la tumba. Otra porque también fallecieron los dos maestros, el que se lo enseñó, al que lo hizo y que yo después se lo aprendí de un alumno de él, pero no lo hacían en el Kyodokan. Fue algo que enseñó Yu Choku a un alumno que a su vez no está dentro del Kyodokan ni nunca estuvo dentro del Kyodokan. Ok.
Entonces, ese tipo de cosas son importantes que cada uno trate de buscar. Y voy a seguir buscando el origen porque sé que el Unsu es un kata muy especial para el karate, que no tiene nada que ver con lo que se hace en Japón, nada que ver, porque no es ni de cerca parecido. Eh, el unsu que se hace en Japón es una creación de Mauni que después la aprendió Yoshitaka, y la cambió, o Nakayama la cambió, o alguien la modificó más todavía, aunque sí son bastante parecidos el de Shitoryu, de Mauni, y el de Shotokan, pero básicamente no tiene nada que ver con el que enseñara, aparentemente con el que enseñara Seiyo Aragaki, ¿no? Que fue el que lo introdujo el Unsu en Okinawa. Y que lo introdujo en lo que vendría a ser la línea de Naha, o el Yorei, pero nunca se practicó en el Yorei, sino se practicó en el Yorin. Eso es Mm, otro de los grandes misterios. Montones de katas que trajo Seiyo Aragaki, que era de la línea de Kume, porque es descendiente de chinos, y sin embargo no se practicaban en Naha. Lo mismo que pasó con el Naihanchi, por ejemplo, mm. ¿no? Que es un kata que aparentemente es netamente de Naha y que se practica más en la línea de Yuri. Nunca. Sí se practicó un poco al principio por Miyagi Choyun, pero después lo desterró totalmente y se quedó con Sanchin y Mm, marcó como que Sanchin era la base, mientras que en el Yuri o en Tomari el Naihanchi es la base, ¿no? exactamente. Eso es extrañísimo, ese proceso. Es extraño, lo sigo estudiando, sigo leyendo, sigo investigando, sigo preguntando, pero nadie me todavía ha dado en el clavo con ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, eso es lo que hace la diferencia entre quedarse con la primero que te dicen y seguir investigando. O sea, hay cosas que cuando te la dicen de primera te saben bien, y entonces lo que haces es mejorar el nivel técnico, la comprensión de lo que te enseñaron, eh, y desarrollarlo, ¿no? El problema es cuando lo que te dicen no te lo dicen convencido, ves que existen otras variantes, entonces ello distrae lo que sería la búsqueda dentro de lo que te están enseñando para irte por fuera, para ver dónde está realmente la realidad. Cuanto más manoseados están las formas originales, más difícil se hace poder interpretar para qué fueron creadas. Exactamente, ¿Ah? exactamente. Entonces, ahí todo eso entra dentro de la leyenda y la falacia narrativa. O sea, no lo sé, entonces invento el porqué. Y eso genera la destrucción del original. O sea, es preferible decir no lo sé a decir algo que luego genere una mentira que se va a propagar y propagar y propagar y propagar. Sobre todo porque cuando nosotros somos instructores y tenemos la obligación de llegar al alumno con la mayor veracidad, eh, actuamos de esa manera, porque como nos creen, porque somos el sensei, porque somos las personas que los están guiando, entonces no dudan, y al no dudar, propagan, Mm, porque ya es la primera generación, la segunda, la tercera, la quinta, y nadie lo va a averiguar. mm. ¿Tá? Entonces, la realidad va a quedar sumida en mis palabras y yo voy a ser el omnipotente que las dijo, y si las dije yo, entonces es palabra santa. ¿Tá? Ese es un tema, y es un tema que, por eso hablar de mitos, leyendas y mentiras, es algo que todos los estudiantes, y nosotros somos estudiantes, Ujú. tenemos la obligación de separar la paja del trigo. ¿Ah? Justamente. Eh, para mí los maestros no existen, existen grados de estudiantes. Los llamados maestros son estudiantes más avanzados, pero no dejan de aprender, no dejan de estudiar. La Sí, 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 maestría eso sin lugar a duda. es pero No, la maestría existe, pero es como un grado más de estudiante. claro,
Yo estoy seguro que si vos le preguntabas a Pavarotti si él era un maestro, te iba a decir, no, no, yo estoy aprendiendo todos los días. Y digo, y estamos hablando de uno de los mejores cantantes de ópera de la Pero historia, por ¿no? eso mismo hay una mala interpretación de las Mm, graduaciones. mm, Es decir, vos sos experto en algo, pero no sos experto en todo. Entonces, por ejemplo, cuando se dice Renji, Renji es un grado de expericia, de expertise, o sea, vos sos experto, pero mm, ¿sos experto en qué? Entonces, sos experto en algo, está bien, lo dominás todo lo que podés de ese algo, y eso te identifica, lo cual no quiere decir que lo sepas todo, por lo tanto tenés que seguir investigando. Cuando vos sos Kyoshi, todo eso son denominaciones, mm. ¿no? Pura y dura, no existe. Pero se entiende de que ya no es que seas experto en algo solamente, sino que tenés una visión generalizada. Ahora, puntualmente, tenés que seguir investigando. Claro, claro, no Entonces, termina. no deja de ser. Y cuando sos Hanshi, que no es otra cosa que ejemplo, es el ejemplo de aquel que nunca dejó de investigar. Mm, ¿Ah? justamente. Entonces, obviamente que independientemente de que vos tengas la capacidad de poder enseñar, si vos no seguís nutriéndote, es como que te vas vaciando. Mm, O sea que no importa la calidad de instructor que tengas, lo que importa es que no dejes de nutrirte de información. justamente. ¿No? Nunca, nunca No. parar. Pero sí existe la maestría, y sí existe la maestría, y no hay que desmerecer una cosa para engrandecer otra. O sea, el alumno siempre es alumno, siempre, o sea, no importa el grado de maestría que tengas, siempre vas a ser alumno, pero sos maestro, porque sos maestro del momento que estás enseñando. Seguro, pero ahí creo que son dos concepciones distintas, en lo de la docencia y el hecho de haber logrado la maestría en un área, ¿no? O sea, El tema no es haber logrado la maestría, el tema es decir, ya soy maestro, está, fenómeno, ya está, hasta aquí llegué. Ahora soy omnipotente, ahora mi palabra es ley. Ese es un problema. está. Este, Sensei, se nos cayó un poquito la conexión ahí, ahora estamos de vuelta. No hay Eh, ¿qué, problema. qué opinás? Porque hemos hablado de las falacias que tenemos dentro del karate y hemos dado algunos ejemplos bastante drásticos, ¿no? Pero ¿no tenés la sensación de que el mundillo del karate está lleno de leyendas y falacias que permean la, la visión que tenemos de nosotros mismos del karate? Que pueden llegar a ser falsas desde su nacimiento, como por ejemplo el decir que el karate original nació por la necesidad de defenderse contra los samuráis invasores, por ejemplo. Es como que me Oh, pusieran bueno. a mí ahora contra un boina verde armado hasta los dientes y que yo hubiera usado mis manos y mis pies para defenderme. Sí, claro, claro. No, es decir, esa ya es una de las grandes. A ver, hay dos cosas acá. Una es pensar que los okinawenses eran tarados. Y otra es pensar que eran súper inteligentes. Mm, Ni lo uno ni lo otro. Ahora bien, era un pueblo que estaba acostumbrado a ser visitado por piratas, por ejemplo. Entonces había que defender las cosechas, había que defender a las mujeres, porque los tipos venían por lo que fuera, mm, ¿no? Y obviamente que se prepararon para eso. De la misma manera de que un asesor de Bonaparte, de Napoleón, cuando conoció Okinawa, dijo que a su vuelta dijo que era increíble conocer un pueblo que no supiera lo que era la guerra, lo mm, cual era una apreciación totalmente incorrecta, pero era lo que a él le representó el pueblo okinawense. mm. Y otra cosa es pensar que eso era real, y eso no fue real. Era un pueblo súper preparado. De hecho, cuando la invasión Satsuma, el rey, el rey fue el que determinó que no pelearan, pero no era porque no tuvieran capacidad de pelea.
Capaz que no tenían el último armamento, pero tenían cañones y tenían armas de fuego y sabían pelear el cuerpo a cuerpo. Lo que ¿Ah? pasa es que el Satsuma era muchísimo más fuerte, más grande, más, digo, Y no lo que había... pasa es que vos lo repelías una vez, eh, pero después tenía que repelirlo 100 veces. Y ya no sé si te daba el paño para tanto. Y eran muertes innecesarias, porque de última, para lo que vos querías proteger tenías un ejército correcto. Entonces, le cambiaba la orientación. En lugar de ser un ejército para preservarte de lo de afuera, eh, era un ejército para cuidar lo que había adentro. mm. O sea, cambió el rubro. Pero era un ejército que tenía todo, tenía táctica, estrategia, formación. eh, eran verdaderos guerreros, ¿no? O sea, por eso no hay que subestimar, no hay que engrandecer, pero no hay que subestimar al pueblo de Okinawa. Que aparte otra cosa, independientemente de su propia experiencia guerrera, cuando ya te dije la guerra de los tres montañas, también tuvo formación militar de otras partes, ¿no? O sea, formación militar coreana, formación militar china, incluso formación militar japonesa. Por el Mm. año 1100, este, tuvo la llegada de un príncipe importante japonés que fue desterrado y que fue el que formó el primer reino, ¿no? O sea que ya desde ahí estamos hablando de un samurái que formó gente. Claro. ¿Ah? O sea que no, sí existe mucha leyenda en cuanto a eso, obviamente no eran tarados, no peleaban, o sea, eran inteligentes, o sea, el karate está basado en la inteligencia, en utilizar, obtener el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo, Pero a mí porque lo si que me no, llama ¿cuál la es el fin? atención Sí. no es, para mí, no solamente eso, esa leyenda, o lo que, como se le quiera llamar, no solamente es subestimar la inteligencia del pueblo okinawense, pero evidentemente la inteligencia de nosotros que escuchamos esa leyenda y la creemos y la repetimos, no está muy por los aires, digo, porque eh, nos comemos una historia así cruda, ¿no? Y bueno, pero eso es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, depende de cada uno querer profundizar o quedarse con. Yo siempre cuento la misma historia, ¿no? Brickman a uno le dijo, respóndame rapidito, ¿de qué color es la sandía? Y el loco dijo verde, y dice, así que usted se come la cáscara. Tiene Y eso, razón. y eso se come la cáscara, Mm, ¿entendés? O sea, la gran mayoría se come la cáscara, no se come la fruta. mm, Y eso pasa con todo, y en el karate pasa lo mismo, y con las técnicas de karate también. O sea, un Suki es poderoso si se entrena. mm, Ahora, tirando 10.000 Suki al aire, no entrenás el Suki. claro. ¿Ah? Entonces, todo es exactamente igual. Vos podés ser el hombre elástico y hacer unas patadas maravillosas, pero si la técnica no apunta a un objetivo y no tiene el entrenamiento adecuado para generar la potencia necesaria para generar la destrucción que querés obtener, no vas a lograr nada. Mm, Y así sucesivamente con todo. El kata es muy lindo, lo haces y está todo bárbaro, pero si no lo rompes, no lo abrís, y no ves lo que hay adentro y no lo practicás, pero no lo practicás no solo, ya lo practicás con gente, porque cada persona actúa de una manera diferente ante una misma situación. exactamente. ¿Ah? Entonces, hay que entender todo ese tipo de cosas que son las que nos van complementando. Si vos te quedás con la clase de una hora y media, 3 veces por semana, sos un papagayo. Y que me perdonen, pero es así. Yo siempre le digo a mis alumnos, si ustedes se quedan con esta clase, está bien, bárbaro, pero van a quedar acá. Mm. O sea, si ustedes no le ponen 7 días a la semana un poco de ustedes, no van a hacer nada. No van a. Sí, está todo bien, y ustedes me quieren mucho y está todo bárbaro, pero no están entendiendo lo que yo estoy diciendo. Pero ahí apuntás al nervio neurálgico de lo que es la práctica normativa. El 99,9% de los karatecas del planeta hacen eso, hacen, y si son duros,
1500 Suki al aire 3 veces por semana. Y está Y, bárbaro. Yo digo, eso no sirve para nada, pero está. y A yo estoy ver, completamente de acuerdo, pero me gustaría que elaboraras para la audiencia de por qué no sirve. mira, básicamente, eso está basado en lo que, en el Bato Jutsu. Eso está basado en una práctica de, Me decía el Kenjutsu, una cosa así, del arte sí, de la espada. del Kenjutsu de Yuin, donde pegan 3.000 golpes en la mañana y 8.000 en la tarde, pero pegan sobre un palo contra un tronco, pegan. Entonces, ¿qué pasa? Los primeros 10 golpes, los segundos, la mano empieza a quedarte roja. Y ya después todo el cuerpo está trabajando. Eso es una cosa. ¿Por qué? Porque estás pegando en algo, Mm, estás haciendo un objetivo. Y el cuerpo está recibiendo toda esa inercia y vibración. Y otra cosa es tirar al aire, al aire. Por más que tú mejores tu técnica y el conjunto anatómico responda al principio, al aire no hay una respuesta. El palo que pega en el tronco, el palo recibe la respuesta del tronco y tu cuerpo recibe la respuesta del palo. mm, El aire no te devuelve absolutamente nada. Entonces, ¿cuántos sukis haces bien? ¿Los primeros 40? ¿Los primeros 50? ¿Los primeros 100? ¿Los primeros 150? Ya después no haces más nada bien. Ni la postura, ni la respiración, no hay balance, no hay ajuste de cadera, no hay ajuste técnico, no hay absolutamente nada. Lo que hay es desgaste. En una pelea no existe, no tendría que existir el desgaste. Si partimos del concepto de Ikenisatsu, una técnica tendría que ser suficiente. mm, Pero para que esa técnica sea suficiente, tenés que haberla entrenado con objetivo, con el objetivo necesario de frenar la acción, desestimar, hacer que el otro desestime su ataque o matarlo. mm, O sea, pero vos tenés que entrenar con esas tres formas. O sea, decirle, no, está bien, tenés razón. O sea, Mizuki te está diciendo que tenés razón. Mizuki te está diciendo, hasta acá llegás, o Mizuki te, te tumbó. claro. Y así debemos entrenar el karate, desde esas tres perspectivas. Si no enseñamos al alumno de que lo primero es disuadir, lo segundo es, lo primero es frenar, lo segundo es disuadir y lo tercero es lo definitivo, entonces estamos cometiendo también un error. Y ese error lo venimos cometiendo desde la práctica pura y dura. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cosa que es de desgaste, cuando tendría que ser un estudio de la técnica en profundidad. En mis clases, de repente tirás más de 1500 Suki, nunca de la misma posición, nunca de la misma estaticidad, siempre buscando algo. Entonces son 1500 Suki, pero no son 1500 Suki, son 1500 técnicas basadas en el Suki, 1500 perspectivas que te puede dar el Suki llegada a las circunstancias. ¿Por qué? Porque son millones las opciones que tenés. Y para ser efectivo tenés que dominar la mayor cantidad posible de opciones. Dominar. Y dominar quiere decir estudiar, investigar, procesar la información, hacerla tuya. Como decía, yo no hago el Suki, soy el Suki, soy Mm. el Suki. Yo no tiro el Suki, soy. A eso es lo que tenemos que apuntar técnicamente hablando, ¿no? Entonces, para mí la repetición. Por otro lado, el alumno si se acostumbra a que llega y lo primero que hace son abdominales, después hace elongación, después salto de rana y después hace 1500 Suki y después hace 3 kata, después saluda y se va. Y Mm. hace todo lo mismo. Genera eh, una mala idea.
de repente no va a la otra clase, porque dice, pero si yo voy a hacer lo mismo. Exactamente. Digo, ¿para qué voy a ir si voy a hacer lo mismo? Al principio no pasa nada porque quiero llegar al cinturón amarillo, porque quiero llegar al verde, quiero llegar al marrón. Al principio todo, por más que esté haciendo lo mismo, no me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo. Estoy creándome mi físico, pero después ya que pasa el tiempo y decís, "Uy, puta, esto es lo mismo que hacía cuando era verde, cuando era amarillo, cuando era blanco, cuando era marrón. Ahora sigo haciendo lo mismo. Acá hay algo que no me suena. O sea, la habilidad del maestro, y ahora hablo del maestro, la habilidad del maestro es hacer lo que él hace Mm. y enseñarlo de esa manera. Pero para vos enseñar lo que vos haces, vos tenés que hacer directamente. Exactamente. No hay otra manera, no hay otra forma. Si yo hago Tenshin 45 grados cada vez que me atacan, tengo que enseñarlo porque yo lo estoy haciendo. Mm. Ahora, si yo escuché que Tenshin son movimientos, ¿qué estoy enseñando? Estoy enseñando algo que me parece que, pero el me parece que nunca es eficiente. Me parece que la bala sale cuando yo tiro el martillo para atrás y aprieto el gatillo. Me parece, pero tiré alguna vez. Exactamente. Entonces, Exactamente. me parece que esto va por ese lado, ¿no? O sea, es decir, el 99% del karate hoy es repetición. Sí, está bien. Los maestros decían hay que repetir. Lo que no decían que hay que hacer siempre lo mismo, que hay una diferencia entre repetir y hacer siempre lo mismo. Y repetir de forma inconsciente y de repetir de forma consciente, ¿no? Donde la conciencia que acompañe lo que estás haciendo. Repetir no es que esté mal, repetir es la base, Exactamente. pero no hacer lo mismo, repetir sin hacer lo mismo. Variar el concepto, repetir es hacer una cosa. Lo que no te dicen es si esa cosa hay que hacerla desde esta posición, desde esta posición, desde esta, de aquella, la otra. Entonces vos podés repetir variando los lugares, variando las intenciones, variando las tácticas y las estrategias. ¿Estás repitiendo? Sí. ¿Estás haciendo lo mismo? No. Mm. Justamente, justamente. Es un... pero es que yo pienso que volvemos constantemente a ese trasfondo que tenemos atrás nuestro de las leyendas y de la cultura del karate, ¿no? Que en gran manera, en gran medida, está formada por malentendidos, tergiversaciones, cosas que le damos una antigüedad que no tienen, y falacias directamente, ¿no? Dura, pura y dura. Sí, Mm. sí. Ese es un problema contra el cual tenemos que luchar. Por eso es que hoy contamos con todos los medios a nuestro alcance para poder hacer que eso, desterrar todo eso y hacerlo de la manera, de la mejor manera dentro de nuestras capacidades y condiciones, ¿no? Mm. Eh, Esto como el error que existía ya, no, porque los maestros antes no pateaban alto. Bueno, a ver, eh, la lógica del karate de Okinawa dice que para qué va a patear alto si todo lo que tenés lo tenés de la cintura para abajo. Mm. Eso está bien, pero nunca negó que si hubiera alguien con la habilidad suficiente para ser efectivo pateando alto, lo hiciera, Claro, ¿no? Ahora, esa persona que pateaba alto tenía que ser eficaz pateando alto, porque en la primera que se caía, ya volvía a claro. patear de la cintura para abajo. Mm. ¿No? Entonces, hay que ser ecuánime. Cuando se asevera algo, eh, si no tenés el suficiente conocimiento, nunca se puede decir esto es así y no hay otra manera. No, no, no. Eso no lo hace ningún investigador. Mm. Un investigador serio nunca dice esto es así. Siempre deja la puerta abierta a descubrir algo nuevo que cambie la teoría. Exactamente. Cuanto ¿Ah? más conocimiento, menos certezas, ¿no? Exactamente. Existen muchas más preguntas. Cuanto más avanzadas son más las preguntas que las certezas. Mm. Pero bueno, eso está bien, porque eso hace a que el karate sea algo vivo, si no sería algo muerto. Si el karate no tuviera este tipo de cosas, sería una actividad muerta, sin vida. ¿Crees que quizás el hecho de que tengamos estos problemas en el karate se deba a la gran masificación? Mm. Obviamente. No solamente eso, sino
A ver, un pollito no puede montar una gallina, perdonando la expresión, tiene que convertirse en gallo. Mm, ¿Ah? Estoy hablando de la biología, o sea que no estoy mm, diciendo ningún tipo de disparate, pero existe un proceso. Si mm. vos mandás pollitos a fecundar gallinas, No va a va pasar al nada. fracaso, va al fracaso. Mm, Y con los instructores ha pasado eso. Se ha mandado pollitos que son prominentes gallos o gallinas, mm, pero son prominentes, todavía no lo son. O mm, sea, está el pollito, eso es importante, está. Pero hace pío pío, todavía no hace no cacarea. Entonces, cuando el karate se masificó, se mandaron muchos pollitos, buenos pollitos, muy buenos pollitos, pero que no eran gallos. mm. Entonces, ahí hay un problema. Ahí nace el problema. Y es como que seguimos arrastrando esa falta de madurez, ¿no? No, es que es todo un tema, es todo un tema. No sé si es inmadurez, porque a esta altura ya no podíamos hablar de inmadurez. Yo creo que esto, vos comprás en el almacén de Don Juan que te queda a la vuelta de casa o vas a 7 kilómetros donde está el supermercado. Y vas primero a lo de Juancito. Juancito tiene la fruta, se la trajeron hace 2 semanas, más o menos, está ahí. Saca la manzana podrida, pero tiene alguna manzana, puede rescatar y algún huevo puede rescatar. Pero, pero te queda cerca, entonces no será lo mejor, pero te queda al lado de casa. No te vas a ir hasta 7 kilómetros donde está el supermercado. Esto es más o menos lo mismo. O sea, ¿a dónde va? Y a la academia que tengo acá a la vuelta de la esquina. Que capaz que es un supermercado la academia que tengo a la vuelta de la esquina. Y entonces tira cohete. Pero, o capaz que es un almacén que tiene de todo todos los días. Pero normalmente se da que el que tengo cerca de casa Mm. es es el almacén de Don Juan. La Digo, esa es mi. conveniencia. Claro, yo creo que ahí está. El problema es así, el que no sabe es como el que no ve. Y en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces, esa conjunción de visual aplica bien a todo esto, ¿no? O sea, no sabemos y vamos ahí. Y el que está adelante, digo, es tuerto, pero yo soy ciego. Entonces, él está fenómeno. Y entonces, ¿a dónde vamos de aquí? ¿Qué podemos hacer para no Primero caer en tenemos la que, falacia? yo primero te digo, ¿esto para quién se lo estamos diciendo? ¿Al cinturón blanco que va a los de Don Juan? ¿Al cinturón negro que quiere ser instructor? ¿A quién se lo estamos diciendo? Porque según a quién vos se los digas, es el resultado que podés tener. Digo, ¿a dónde vamos? Y bueno, vamos dependiendo. Si vos sos un sensei que tiene muchos alumnos, que yo te venga y te diga a dónde vas a ir, es una falta de respeto de mi parte. Si vos sos un novel instructor, por ahí te puedo dar, lo que yo te diga puede ayudarte. Seguramente si sos maestro, ni bola me vas a dar. ¿Ah? Pero si sos un novel instructor, alguien que está haciendo sus primeras lides, capaz que me escuchás. Y si vos sos un cinturón blanco, no me vas a entender. Entonces, cada estado de nuestro proceso involucra una explicación diferente, que no quiere decir que sea distinta, una forma de explicar diferente, pero de lo mismo, ¿no? Para que el desarrollo y el proceso tengan una finalidad. Si no es hablar por hablar. O sea, yo creo que ahora estamos haciendo una exposición general de algo que es real, que en el karate no hay mitos, que sí hay mucha leyenda, y lo que abunda es la mentira. Pero creo que tú tocaste en lo que vendría a ser, por lo menos para mí, creo que es la llave. eh, y que parte, por supuesto, siempre desde la motivación personal y el compromiso personal que uno tiene con su propia práctica, ¿no?
Pero tú mismo lo dijiste, si te contentás con 3 veces por semana, estás bien, está genial, te nutre, pero no vas a profundizar, no No. vas a quebrar el código. eh, y bueno, pienso que todos pasamos por la etapa de las 3 veces por semana, Sí, pero, claro. pero en algún momento o profundizás o te quedás en ese nivel, y que está perfecto, pero no pidas más. No vengas después, 30 años después, de decir, entrené 30 años de karate. No. No, no, obviamente, si no te dan las horas reales, Mm, porque hiciste muchas menos que lo mm, que serían 30 años a 7 días a la semana, 365 días. A exactamente. ver, pero eso también es una locura y hay que tener, y por eso te digo, ahí hay una leyenda. Mm, A ver, yo pienso en karate 7 días a la semana, mm, entreno de acuerdo a lo que considero y de repente son 15 minutos. mm, O tengo clases de 1 hora o 1 hora y media, dependiendo, pero mm. los 365 días del año. Entonces, distribuyo las horas de esos 30 años, tomando 30 años como lo que dijiste, Ujú. de una manera y no basado en 3 veces por semana, donde hay mucho de gimnasia y poco de karate. Claro. Eh, el creador del Bado Ryu, Hiro Noriochika, acostumbra a decir que era mucho mejor entrenar 30 minutos por día que 3 horas 2 veces por semana. Sin lugar a dudas. Este, y pienso que Porque sí, aparte hay lo que se llama muerte y resurrección, ¿no? O sea, cuando vos terminás la clase y vas el lunes, tu karate se murió ahí porque el martes hay vacío mm, y resucita el miércoles. mm, Muere el miércoles y resucita el viernes. yeah, Es muerte y resurrección. Entonces es como que no hay una continuación. Es como que quiero arrancar pero no arranco. mm, Si eso vos lo haces durante todos los días, un poco, mm. obviamente que nunca se dejó. Siempre Exactamente. la máquina siguió andando y eso produce efectos diferentes. Exactamente, a eso quería llegar, porque eso produce efectos palpables diferentes. Sí, sí, Eh, sí, sí. pero hay que experimentarlos para poder hablar de ellos. No hay otra manera. Todo es prueba de error y todo, prueba y error quiere decir experimentación. Es así, digo, es lamentable. No es lamentable, gracias a Dios es así, porque es lo que mantiene que algunos estemos en una senda y otros estén en otra. Claro, lo Ni bien que, ni mal, en ni bien ni diferentes... mal, pero creo que hay cosas, por ejemplo, que nos unen, Sensei, en el sentido de que tú tenés tu práctica, yo tengo la mía, pero lo que nos une es la práctica. Claro. No la política, la genealogía, el mito, la leyenda, la práctica. No, 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 Eh, es la práctica. mm, Y obviamente, es decir, podemos hablar porque tenemos elementos que son conducentes a desarrollar algo, si no seríamos papagayos. claro, e incluso con la diferencia de experiencias y de años, tú tienes una trayectoria mucho más larga, pero igual, teniendo la práctica como base, siempre podemos encontrar una plataforma de comunicación donde vos Sin me lugar a podés dudas. transmitir de lo que vos querés que yo entienda, y yo lo puedo relacionar al mundo al que me muevo dentro del tatami. El problema es cuando no hay tatami o no se llega hay como un límite transformativo, ¿no? Donde cuando uno traspasa ese límite empieza la transformación. Hasta que llegás ahí, seguís siendo un practicante, no sé cómo decirle, ¿no? Pero No, practicante no. Digo, a ver, lo que no hablamos el mismo idioma. exactamente. ¿No? Es decir, la práctica hace que independientemente de lo que, del sistema, la práctica hace de que podamos sintonizar el mismo idioma, ¿no? Ahora, si eso no se da, es como que uno habla en chino y el otro habla en japonés. Mm. Suenan parecidos, pero son diferentes, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, Y la diferencia, la diferencia
es lo definitorio, por así decirlo. Y, y sí, y sí. Lo de diferencia es que, como siempre decimos, la verdad no la tiene nadie. Es muy difícil ser estandarte de una verdad. No está dentro de mi escuela la verdad, no la tenemos los que practicamos lo mismo, la Mm. verdad. Simplemente hay unos que no les alcanza lo que están haciendo y necesitan bucear más y profundizar más, y otros está bien lo que hacen. Entonces, ahí es donde radica la verdadera diferencia. De Claro. cualquier manera, yo me refiero a lo que hago y dentro de donde estoy, que es diferente a no me alcanza lo que hago, entonces busco en el salón de al lado. Mm. Que el salón de al lado puede tener cosas que son muy buenas y son extraordinarias, pero me distraen del todo lo que yo tengo acá. Yo estoy en contra de la multiplicidad de prácticas. No me alcanza la vida para practicar lo que estoy haciendo. Me es muy complejo entender, yo qué sé, no sé, yo no quiero herir susceptibilidades y cada uno tiene su idea y yo expongo la mía sin que ésta sea preponderante ni esté por encima de ninguna otra. Mi idea nunca va a estar en hacer las mejores patadas de taekwondo, los mejores lances de judo y el mejor suelo del jiu-jitsu y los puñetazos del karate. Nunca va a estar mi idea puesta en ese aspecto. No lo puedo entender, no me da la vida para entender lo que estoy haciendo. Y nutrirme de una información que puede ser hasta antagónica de lo que estoy haciendo, no creo que me favorezca en lo personal. 64 años de edad, ya a esta altura. No lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. El kobudo que yo practiqué siempre estuvo enfocado en el karate que yo Mm. hacía, nunca estuvo por fuera. Por eso ven todo eso que está ahí. Todo eso que está ahí es fruto de mi práctica enfocada en el karate, para y por el karate. Bueno, ves, ahí quiero volver a la experiencia, al tatami, porque, eh, bueno, quien haya escuchado Podcast Dojo sabe que justamente en este área, en algunos matices difiero con tu posición, Sensei, Sí, ya sé, pero pero está bien, no, por no, eso claro, pero quiero apuntar a donde tú dijiste, no quiero herir sensibilidades. Y el problema, el que se sienta herido por tener una discrepancia conceptual con un sensei, con un amigo, una persona a la que admira, eh, digo, no está muy bien parado en su propio sistema o en sus propias convicciones, porque no hay necesidad absoluta de sentirse herido. Al no ese es el contrario. objetivo tampoco de mis palabras. Exactamente. A mí lo que me hace es que me brinda una oportunidad para revisitar este tema y volverlo a pensar, volverlo a calcular, volverlo a pasar por el filtro, a ver qué es lo que me está faltando, si es que me está faltando algo en la comprensión del tema. Y por eso vuelvo a apretar la teclita del tatami, porque justamente es ahí donde es el laboratorio, ahí donde vamos a probar estas cosas. No sé, yo como resido en el extranjero, a veces uno va perdiendo vocabulario. Y en el Yo danés, también, a vos te pasa lo mismo, ¿no? Un poquito, ¿no? Y en el danés tienen un verbo para practicar algo, o sea, para la actividad en la que vos intentás mejorar en una habilidad, y otro verbo para poner esa habilidad en práctica. Y a veces capaz que en el castellano existe, pero a mí personalmente me falta. Y a veces me parece que es un matiz necesario, porque se confunde la práctica para mejorar una habilidad, el entrenamiento, y la práctica en la que pones en práctica, porque de practicantes que practican para mejorar está lleno el planeta. Pero de practicantes que ponen en uso esa práctica, hay
muchísimo menos. Y es esa habilidad de conectar las dos cosas a la que yo me refiero cuando digo que difieron algunas cosas en la posición que haces tú. No, yo no estoy completamente de acuerdo. Yo estoy en contra de las patadas del taekwondo, el golpe de boxeo y la proyección del jiu-jitsu. Eso es como agarrar el motor de un Volkswagen, las puertas de un Suzuki y la carrocería de un Toyota y creer que tienes el mejor auto del mundo. Es una locura. Ahora, a mí lo que sí me ha pasado, que he entrenado otras artes que me han permitido comprender lo que tengo desde otra perspectiva. Cuando, Está bien, es válido, es mm, totalmente válido. Es eh, totalmente válido. sí, Yo no, ni siquiera apunto contra eso. Yo digo que a veces, mm. la búsqueda Puede ser perder no, el no, rumbo. no, no desvía de Mm, nuestro objetivo, ¿no? O sea, sí. y eso a veces retarda el interpretar algo que podría estar más cerca. El karate está lleno de lances, está lleno de lances, está lleno de lucha, está eh, hasta por demás, porque existen una variedad enorme, los katas están plagados de circunstancias. Mm, Simplemente que tenemos que tratar de interpretarlas, ¿no? O sea, desde el momento que entendemos que un sotouke no necesariamente es un sotouke, que una geuke no es necesariamente una geuke y que un suki no necesariamente es un suki, desde el momento que entendemos que todas las técnicas que están dentro del kata no necesariamente identifican lo que se hace con lo que es, a partir de ese momento la búsqueda es infinita. Y ahí quiero hacer hincapié, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero creo que, porque quiero dejar a la audiencia con una conclusión de todos estos temas que hablamos hoy. Y es una palabra que la nombraste, la dijiste, no sé, cientos de veces en lo que va de la transmisión de hoy, que es la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. No se puede estar en el karate con una mente nada más que está dispuesta a recibir. Tenés que salir a buscarla, tenés que salir ¿Sí? a cazarla, ¿no? Hay una cosa que debe existir siempre en la práctica, que es la búsqueda, y hay una cosa que nunca debe existir, que es la meta. Exactamente. Debe existir búsqueda y objetivo de búsqueda, Mm. pero nunca una meta, porque desde el momento que existe una meta, existe un final. Y te Y ese dormiste. final involucra un nuevo comienzo. Y acá no estamos en un nuevo comienzo, estamos en un camino que no es empezar otra vez y empezar otra vez y empezar otra vez, Y porque desde eso esa sería perspectiva, desgastante. claro, pero desde esa perspectiva, el concepto de do cobra otro significado, que para mí es el significado práctico, utilitario, el de poner siempre todos los días poniendo la carne en el asador, no rasgarse las vestiduras por si decís sensei o senpai. De la misma manera que de la misma manera que para mí funcional es redundante, do es redundante también. Exactamente. Desde el primer momento que entramos en esto, empezamos un camino. Mm. Es lo mismo que haces cuando haces una carrera universitaria, lo mismo que haces cuando empezás en un trabajo, empezás un camino. Entonces, decir trabajo camino, estudio camino, Mm. whatever, mi pareja camino es redundante. Es, lamentablemente, en el mundo de hoy, si no sos redundante, no te entienden. Bueno, pero bueno, es que Eh, esto no está hecho, el karate está hecho para todos, pero no todos para el karate. Exactamente, Una exactamente. cosa antes de terminar, que nosotros hagamos esto grabado no quiere decir que no pongan comentarios. Lo más interesante, aunque no podamos responderlos, porque capaz que en el próximo podemos responder algo, Exactamente, buena idea. pero que pongan comentarios, porque lo interesante es saber qué es lo que piensan los que lo escuchen. ¿Ah? Es decir, y la característica por lo que veo de los dojo apuntes va a ser grabada. Entonces, cada temática que toquemos, la opinión, más allá del saludo, que ya lo agradecemos de antemano, está en que nos digan sí, no, bueno, me parece que sí, o me parece que no, o está todo mal, o está, bueno, lo que quieran poner.
pero E- que motiven el diálogo posterior. Excelente idea y yo me comprometo a, a copiar todos los comentarios y los traemos al próximo. Entonces yo apunte para que tú los puedas comentar, Sensei, los puedas responder. Como lo vamos a hacer cada 15 días, que era Mm. lo que pensamos, si tienen alguna idea, por lo menos en la primera semana, después que escuchen esto, podemos hacer el próximo podcast doyos en función de lo que ustedes quieran. Exacto, muy buena idea. Así que si le quieren hacer la cirugía, le quieren agarrar el bisturí y entrarle en el cerebro a Valve Sensei, tienen la oportunidad, tienen carta blanca, ¿eh? Así que a preguntar, a extraer conocimiento de un sensei que es único en la historia del karate nuestro. No me embrome, por favor, no diga eso, porque mirá que va a ser como una mentira repetida 1000 veces, No, se no, convierte en no, no es verdad, una ¿eh? mentira, eso es mi posición, es mi verdad. Vale. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias, un muchas abrazo, gracias. ¿eh? Gambate kudasai. Gambate kudasai.